Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de la guía 3, que dice: Sokka y Katara hacen una prueba para comparar sus reflejos. Cada uno tiene un pulsador y cuando una luz se enciende, el que primero presiona gana el duelo. Los tiempos de reacción de Sokka y Katara son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas de manera uniforme entre 0 y 1. Además, nos definen las variables W como el tiempo de reacción del ganador y L como el tiempo de reacción del perdedor. Pero en principio no sabemos quién gana, entonces no podemos decir si W va a ser el tiempo de reacción de Sokka o de Katara. Entonces necesitamos definir variables para los tiempos de reacción de Sokka y Katara. Llamemos por ejemplo S al tiempo de reacción de Sokka, K al tiempo de reacción de Katara, y por el enunciado sabemos que S y K son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Hagamos un gráfico para interpretar cómo se relacionan las cuatro variables definidas. Nosotros sabemos que S, el tiempo de reacción de Sokka, es uniforme entre 0 y 1. Lo mismo para el tiempo de reacción de Katara. Ahora, ¿cómo está definida W? Y W me dice que es el tiempo del ganador. Si el tiempo de reacción de Sokka fue menor que el tiempo de reacción de Katara, entonces W valdrá S. ¿Cuándo ocurre esto? Y cuando estoy en el triángulo que se forma por arriba de la diagonal S igual a K, que es cuando S es menor que K. Y al revés en el triángulo inferior, es cuando K es menor que S. Entonces en ese caso W valdrá K. Entonces ya sabemos cómo se relaciona W con respecto a S y K. ¿Qué pasará con L? Bueno, en principio podemos definir a W, dijimos, como S si S es menor que K o K si S es mayor que K. Es decir, como estamos buscando el tiempo de reacción, estamos buscando el mínimo entre los tiempos de reacción de Sokka y de Katara. Y automáticamente, si el que ganó es Sokka, entonces a Katara le tocó perder. Entonces va en el triángulo superior, cuando S es menor que K, W es igual a S y L es igual a K. Y en el triángulo inferior pasa lo contrario. W es igual a K y L es igual a S. Es decir, estoy buscando el máximo entre los tiempos de Katara y de Sokka. Entonces, sabemos por el enunciado que S y K son independientes. ¿Qué pasa con W y L así definidas? ¿Les parece que son independientes? Automáticamente dijimos, cuando W vale S, L no le queda otra que valer K. Entonces, claramente no son independientes W y L. Bueno, ya tenemos un panorama, ya sabemos cómo se relacionan las variables. Vayamos ahora a realizar los diferentes ejercicios. En el primer inciso nos piden hallar la esperanza y la varianza de W. Entonces, dijimos que W es una función que depende de S y de K. En particular dijimos que es el mínimo entre S y K. Pero como queremos la esperanza, entonces vamos a usar esa relación de que W es una función que depende de S y K para calcular la esperanza de W, como la doble integral, porque depende del vector SK, de la función h de SK por la densidad conjunta de SK, que sabemos que son uniformes. Entonces, ¿cuál es la densidad conjunta? Bueno, como sabemos que S y K son independientes, la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales. Quiere decir que va a valer 1 si S y K se mantienen en el cuadradito 0,1 por 0,1 y 0 en caso contrario. Es decir, que mi soporte vale 1 dentro del cuadrado 0,1,0,1. Entonces, vayamos a calcular estas integrales en el soporte y para eso veamos bien los límites de integración. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, dependerá, h de sk, dependerá en qué triángulo estoy, si en el superior o el inferior, para tomar el valor, dijimos, w igual a s o w igual a k. Entonces, si estamos en el triángulo superior, sabemos que W toma el valor S. Sabemos que la densidad conjunta vale 1.
Entonces, ¿qué pasa con K? Bueno, si estoy en el triángulo superior, K se mueve libremente entre 0 y 1. En cambio, S se mueve entre 0 y el primer valor hasta que cruza la diagonal, o sea, S se mueve entre 0 y K. Lo mismo ocurre si estoy en el triángulo inferior. Bueno, ahora W vale K y la densidad conjunta sigue valiendo 1. ¿Y qué pasa con los diferenciales? Bueno, ahora S se mueve entre 0 y 1, pero K se mueve entre 0 y S, como si fuera esta liñita paralela al eje K. Vemos en estas integrales que hay una simetría. Si yo cambio S por K, la integral resulta la misma. Entonces es 2 veces el cálculo de una de esas integrales. Hacemos la cuentita y obtenemos que entonces la esperanza de W vale 1/3. ¿Qué significa esto? Que el tiempo medio esperado para el ganador es 1/3, o sea, es menor que 1/2, lo cual suena razonable, ¿no? Nos falta entonces calcular la varianza de W. Sabemos que la varianza de W se puede calcular como la esperanza de la variable W elevado al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de W. Entonces calculemos la esperanza de W al cuadrado. Nuevamente, podemos pensar a W al cuadrado como una función que depende de S y K, que valdrá S al cuadrado cuando esté en el triángulo superior o K al cuadrado cuando esté en el triángulo inferior. Con lo cual, la cuenta pasa a ser análoga a la anterior, nada más que con S cuadrado y K cuadrado, son los mismos límites de integración, sigue habiendo una simetría en cuanto a la cuenta y puedo entonces calcular la esperanza de W al cuadrado, que vale 1/6. Por lo tanto, ya sabemos que la varianza es igual a 1/6 menos 1/3 elevado al cuadrado. Esto nos da 1/18. Lo único que podemos decir es que es razonable que la varianza sea positiva. Por lo tanto, ya sabemos que la esperanza de W vale 1/3 y la varianza de W vale 1/18. Pasemos al inciso B. Nos dice, hallar el tiempo de reacción del ganador si se sabe que el perdedor reaccionó en más de medio segundo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están hablando del tiempo de reacción del ganador, que sabemos que es W, sabiendo que el perdedor, que es L, tardó más de medio segundo. Es decir, que nos piden la esperanza de W sabiendo que L es mayor que 1/2. Ahora, si L vale más que 1/2, no nos dice nada del tiempo de W. Puede ser que W sea mayor a 1/2 o que W sea menor a 1/2. Pero ¿qué pasa si pensamos en L menor a 1/2? Si pensamos que L es menor que 1/2 y como W siempre es menor que L, entonces tanto el tiempo de Soka como el tiempo de Katara tienen que ser menores a 1/2. Es decir, que estaríamos en la situación del cuadradito blanco del dibujo. Ahora, ¿cómo sería la densidad conjunta de S y K sabiendo que L es menor que 1/2? Bueno, sabemos que es 1 sobre la probabilidad de que L sea menor que 1/2. Y como son uniformes, entonces es mirar el área del cuadradito. El área del cuadradito es 1/4. Entonces nos queda 1 sobre 1/4 y este valor es igual a 4, o sea que la densidad conjunta vale 4. Como tenemos la densidad, podemos calcular la esperanza de W sabiendo que L es menor que 1/2. Y esto nos da la integral, pero ahora entre 0 y 1/2, y entre 0 y S de K, cuando estoy mirando el triángulo inferior, que W vale K, por la densidad conjunta, ahora truncada a que L es menor que 1/2, y análogo para el triángulo superior. Entonces hacemos la cuenta, pensamos de nuevo en esta simetría, 2 por 4 nos da 8, y entonces hacemos la integral entre 0 y 1/2, calculamos y nos queda que la esperanza de W, sabiendo que L es menor que 1/2, vale 1/6. Pero no calculamos la esperanza que queríamos. Nosotros la esperanza que queríamos era la de W, sabiendo que L era menor que 1/2. Ahora, si vamos a esta fórmula de las
que llamamos las esperanzas totales, la esperanza de W es igual a la esperanza de W sabiendo que L es menor que 1/2 por la probabilidad de L menor que 1/2 más la esperanza de W sabiendo que L es mayor que 1/2 por la probabilidad de que L sea mayor que 1/2. Todos estos valores ya los conocemos. La esperanza de W calculamos en el inciso A que vale 1/3. La esperanza de W sabiendo que L es menor que 1/2, la acabamos de calcular, es 1/6. La probabilidad de que L sea menor que 1/2 es 1/4 y la probabilidad de que L sea mayor que 1/2 es el complemento del anterior, es 3/4. Entonces podemos despejar la esperanza que buscamos. Y esta esperanza nos queda 7/18. Vayamos ahora al último inciso. El inciso C nos pide hallar la covarianza entre W y L. Sabemos que la covarianza la podemos calcular como la esperanza del producto de las variables W y L menos el producto de las esperanzas de W y de L. Entonces, miremos cada uno de estas componentes de la fórmula. ¿Cómo es la esperanza de W por L? Bueno, es igual a la esperanza de S por K. Luego veremos en detalle qué significa esto, que los tiempos son los mismos. Ahora, ¿cómo es la esperanza de S por K? Bueno, como las variables S y K son independientes y además sabemos que se distribuyen de manera uniforme y la esperanza de S y la esperanza de K entonces son finitas, son menores a infinito, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Y como son uniformes, dijimos, la esperanza de S, si es uniforme entre 0 y 1, vale 1/2, lo mismo para la esperanza de K, y entonces la esperanza del producto nos queda igual a 1/4. La esperanza de W, ya la calculamos en el primer inciso, vale 1/3, y la esperanza de L vale 2/3. La pueden calcular como hicimos en el primer inciso, calculando las integrales, o luego veremos cómo calcularla. Vayamos un poquito a esta primera igualdad del rombito. ¿Cómo definimos a W? Y lo definimos como S cuando estoy en el triángulo superior, o sea, los tiempos de reacción de Soca son menores a los tiempos de Katara, o bien vale K cuando los tiempos de reacción de Soca son mayores a los tiempos de Katara. Y habíamos visto esta relación entre que si estoy en el triángulo superior y W vale S, L no le queda otra que valer K. Y al revés para el triángulo inferior. Entonces, si hacemos el producto de W por L, en el triángulo superior nos quedaría que S es igual a K, a S por K, y en el triángulo inferior también nos quedaría K por S. O sea que los tiempos del ganador por el perdedor son iguales al producto de los tiempos de Soca y Katara. Bueno, miremos ahora entonces cómo calcular la esperanza de L sin hacer las integrales, aprovechando que nos están diciendo que los tiempos de reacción de Soca y Katara son uniformes. Entonces, como son uniformes, miramos la esperanza como el baricentro del triángulo. Entonces, para calcular el baricentro, miramos los vértices del triángulo, sumamos las primeras componentes, las segundas componentes dividido 3, y eso nos da, si miramos el triángulo superior, donde dijimos que la primera componente es la que corresponde a Soca, nos queda 1/3, y cuando el tiempo de reacción de Soca era menor que el tiempo de reacción de Katara, entonces W vale S, o sea que este 1/3 que corresponde a Soca es el tiempo del ganador. La segunda componente, que es 2/3, se corresponde al tiempo de Katara, que como S es igual a W, entonces K tiene que ser igual a L. Y por simetría tenemos lo mismo para el triángulo inferior, pero invertidos. 2/3 corresponde a L y 1/3 corresponde a W. Ahora sí, ¿cómo sería la covarianza entre W y L? Bueno, si reemplazamos en la fórmula, nos queda la esperanza de W por L, que era 1/4, menos
la esperanza de W, que es 1/3, por la esperanza de L, que es 2/3. Esta cuentita nos da un 36avos, que como es positivo, significa que o ambos tiempos crecen o ambos tiempos decrecen. Es decir, que si el tiempo del ganador es muy grande, entonces el tiempo del perdedor también es muy grande. Y al revés, si es muy chiquito el tiempo del perdedor, entonces también va a ser muy chiquito el tiempo del ganador. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.